Bienvenidos al tema número 84 de nuestro seminario bíblico, profético e histórico. Hoy vamos a continuar analizando las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. En los temas pasados vimos con detalle el mensaje a la iglesia de Éfeso, que era la primera de las 7. Ahora vamos a ver el mensaje a la segunda de las 7 iglesias, a Esmirna. Vimos que la primera de las 7 iglesias, en su contexto profético, más o menos abarca toda la época apostólica, del año 31 hasta aproximadamente el año 100. Hoy vamos a ver que la iglesia de Esmirna abarca aproximadamente el tiempo del año 100 hasta el año 313. ¿Y por qué? Vamos a ver a continuación en el análisis y estudio de este tema. En primer lugar, quisiera leerles Apocalipsis 2, versículos 8 al 11. El mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí vemos la iglesia de Esmirna. Esmirna viene de una palabra que significa mirra. Y mirra era el bálsamo de la muerte. Mirra era el suave perfume en el horno de la persecución, si lo expresamos un poco poéticamente. La característica particular de la iglesia de Esmirna era la persecución. Pues Esmirna tuvo que pasar por una terrible tribulación de persecución casi durante toda su época. Ocurre que Jesús se presenta aquí a Esmirna como aquel, en el versículo 8, que estuvo muerto y vivió. Jesús se presenta así: yo, el que estuve muerto y vivió, yo digo esto. Jesús a la iglesia de Esmirna, Él está mostrándoles: yo también he sido mártir, yo también he muerto, pero he vuelto a la vida. Y ya les da el consuelo y la esperanza, aunque tengan que ustedes que pasar también por tribulación, persecución, inclusive martirio y muerte, ustedes también resucitarán si son fieles. Es por eso que en el versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor sabe de lo que habla. Y a la iglesia en persecución, a la iglesia de Esmirna, simbólicamente, como veremos, en el lapso de tiempo de aproximadamente el año 100 hasta el año 313, a esa iglesia Él le da este mensaje especial y se presenta a ella como la solución a su problema particular, que es la persecución, la muerte y el martirio, diciendo: yo, el que murió y resucitó, yo les digo lo siguiente. De esta manera, estos hermanos que vivieron esta época ya tenían un consuelo para su situación y para su realidad. Quiero decirles que la iglesia de Esmirna es la única que encontramos que no recibe reprensión de las 7 iglesias. No recibe ninguna reprensión, solamente felicitaciones y también una promesa de recompensa. Pues esta iglesia se distinguió realmente por la terrible prueba de la persecución. Dice la palabra aquí
en el versículo 8, al decir, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, ya hemos visto en los temas pasados, escribe, dirígete a los mensajeros, a los dirigentes, a los líderes de la iglesia de Esmirna. ¿Con qué propósito? Para que ellos lo transmiten a sus iglesias y a sus miembros, tal como Dios le dio el Apocalipsis a Juan. ¿Con qué propósito? Para transmitirlo a los siervos, a todos aquellos que lo quieren oír, leer, escuchar, entender y guardar. De esta manera, Apocalipsis 2, versículo 8 también, al Jesús presentarse y decir, el primero, el postrero, el que estuve muerto y vivió, dice esto, un mensaje personal de aquel que camina en medio de los 7 candeleros. Ahora le toca dar el mensaje al segundo candelero, aquel que se destaca por la terrible persecución que tuvo que sufrir y soportar. Jesús dice en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación. Y la tribulación que tuvo que sufrir y soportar era la persecución. Dice, yo también conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Muy bonito lo que Dios está diciendo aquí. Él dice, hablando de la realidad literal, los hermanos de Esmirna, de la época profética, del año 100 al 313, eran pobres generalmente. Eran hermanos, en su mayoría pobres, que tenían que soportar las hostilidades del imperio romano y del paganismo. Y ellos no gozaban aquí en esta tierra, no gozaban ni de éxito, ni de fama, ni de fortunas, no. Era una iglesia bajo persecución, pero por lo tanto también se mantenía muy pura. Muy pura, es por eso no encontramos reprensiones. Dios no la está reprendiendo. Cuando hay persecución, la ventaja es que solo el verdadero cristiano queda ahí. Los que no son verdaderos cristianos se van porque no quieren ser perseguidos. Entonces, la persecución es como un zarandeo también. La persecución es como un filtro, que solamente la prueba pasan aquellos que son verdaderos. Los que prefieren morir antes de negar su fe y la verdad y la obediencia. Es por eso Esmirna no tiene reprensión. Dice, conozco tu pobreza literal, no tienes dinero, no tienes fama, no tienes éxito aquí en la tierra en respecto a las empresas terrenales, pero dice, tú eres rico. ¿Rico en qué sentido? Aquí encontramos una extraña paradoja. ¿En qué eran ricos los hermanos de la época de Esmirna? Eran ricos en la fe. Eran los verdaderos ricos en este mundo, eran ellos, los que eran herederos del trono y del reino de Dios. Herederos del Rey del universo. Herederos y ricos en la fe. Entonces, en ese sentido, ellos eran ricos. Hay un dicho que dice, hay muchos ricos pobres y muchos pobres ricos. ¿No es así? Entonces, la forma como Dios describe la riqueza y la pobreza es diferente a la forma como el mundo la describe. Tú puedes ser pobre en economía, pero puedes ser rico en espíritu y en fe y en verdad. Y tienes la herencia de un mundo mejor, de una casa en la Santa Jerusalén y también de la ciudadanía y la vida eterna. Pero tú también puedes ser aquí en la tierra rico en dinero y posiblemente pobre en la fe. Y no eres heredero del reino celestial. Obviamente también hay personas ricas en esta tierra que también son ricos en espíritu, como también hay gente pobre económicamente en la tierra que de paso también es pobre en espíritu. Así que tenemos que analizar estas cuestiones, pero reconocemos que Esmirna era pobre, hablando de manera literal, pero muy rico en espíritu. Ocurre que la iglesia de Esmirna era una ciudad muy comercial en aquella época, cuando Juan escribía. Era una ciudad muy preciosa y bella, asombrosamente
bella. Y ahí los hermanos de Esmirna vivían. Y lo interesante es que cuando aquí en el contexto Jesús se presenta como aquel que estuvo muerto y vivió, y aquí lo habla también en el contexto de Esmirna, es interesante que la misma historia literal de la ciudad de Esmirna tiene algo que ver con esto, pues la ciudad de Esmirna fue construida por los griegos aproximadamente 1000 años antes de Cristo, pero luego fue destruida por los lidios en el año 600 antes de Cristo, y luego fue nuevamente reconstruida por Lisímaco. ¿Recuerdan Lisímaco? Era uno de los 4 generales de Alejandro Magno. Lisímaco volvió a reconstruir Esmirna en el siglo III. En ese sentido, realmente esta ciudad literalmente resucitó de las ruinas, vivió, murió y resucitó, hablando ahora en una forma un poco simbólica, pero literal también de la historia misma de la ciudad de Esmirna. Ocurre que los hermanos de Esmirna, de la época de la cual estamos hablando de la cristiandad, aproximadamente de 100 al 313, vivían, como hemos visto, bajo mucha persecución, y era por varias razones. En primer lugar, era por las sospechas de terribles delitos de parte de los romanos y los paganos. Ellos sospechaban de los cristianos. Ellos, por ejemplo, cuando los cristianos hacían la Santa Cena, la comunión, y partían el pan y repartían el vino, ¿no?, el jugo de uva, entonces ellos fueron denunciados a veces como canibalismo, porque ellos creían que estaban tomando sangre literal o estaban comiendo carne humana. Obviamente cosas que no eran ciertas, pero corrían esos rumores para difamarlos y rechazarlos. No solo esto, cuando los cristianos de esta época tenían la camaradería cristiana, mucha gente decía, oh, ellos viven en libertinaje, pues no estaban conociendo lo que en realidad el amor cristiano que estaba reinando entre los hermanos. Cuando ellos vieron que esta iglesia primitiva, estos hermanos de Esmirna, durante esa época de la cristiandad, cuando vieron que ellos no tenían un Dios visible, ¿se acuerdan que ellos guardaban el segundo mandamiento que prohíbe las imágenes, la veneración de ellas, las estatuas, etcétera? Cuando ellos vieron, los paganos y los romanos vieron que los cristianos no tenían un Dios visible, ellos también los cargaron con cargos de ateísmo. Decían, parece que ellos no están adorando a Dios, porque no tenían imágenes. De esta manera había rumores, chismes negativos, falsos contra los hermanos en toda forma y sentido. Otra cosa es que el mismo Estado, el gobierno, sospechaba de ellos porque ellos no veneraban al emperador. Entonces había todo un conjunto de cosas que ellos no entendían desde su perspectiva pagana. Recuerden que los cristianos también predicaban acerca del retorno de Cristo y predicaban acerca del fin del mundo con fuego, según las descripciones de la palabra de Dios en muchos lugares. Entonces también esto fue explotado, por ejemplo, por el emperador Nerón. Y entonces dijo que los cristianos habían quemado la ciudad de Roma. ¿Recuerdan estas cosas? Entonces, realmente los cristianos estaban en una terrible situación y vivían bajo mucha tribulación y persecución. Aparte de todo esto, había un gran desprecio contra los cristianos, de manera generalizada de parte de los paganos, pues los cristianos fueron identificados con los judíos, y los paganos vieron a la religión hebrea como una religión atrasada y remota. Y ya que los cristianos, ellos vieron que eran casi la misma cosa, ellos también tenían un desprecio en ese sentido contra el cristianismo. Eso fue más o menos el contexto en el cual les tocó vivir a los hermanos de Esmirna.
Los primeros cristianos todavía se consideraban inclusive judíos. Tenemos que tomar esto en cuenta, ya que, como vimos en el tema anterior, todos los primeros cristianos eran judíos. Y luego cuando el llamado del Señor fue, ahora vayan a los gentiles, y comenzaron a ir a evangelizar a los gentiles, ahí entraron pues por primera vez muchos gentiles en la iglesia cristiana, y que se convirtieron cristianos, y poco a poco la cantidad de gentiles que eran cristianos llegó a ser más grande que la cantidad de judíos que eran cristianos, los que eran el fundamento, el cristianismo original. De esa manera, con el tiempo, el cristianismo fue formado más por gentiles conversos que por judíos conversos. Pero en todas esas primeras épocas, los primeros cristianos todavía se consideraban judíos. Los cristianos de Esmirna eran mucho más cercanos a los judíos que a los paganos, obviamente. Por lo tanto, había una relación más estrecha entre cristianos y judíos que entre cristianos y paganos. Todo este contexto tenemos que entender para entender un poquito más acerca de la iglesia y de la época que representa la iglesia de Esmirna. Ocurre que las persecuciones que tenía que sufrir el cristianismo de Esmirna era tan terrible que está descrito aquí de esta manera en Apocalipsis 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Aquí nos indica que el que estaba detrás de las persecuciones finalmente era el diablo mismo. Al decir, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, sabemos que no fue el diablo literalmente que echó a la gente en la cárcel, fue el diablo utilizando los sistemas paganos de la época, insinuando a esa gente para llevar adelante la persecución y echar a los cristianos en la cárcel. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Aquí te indica, sé fiel hasta la muerte, pues muchos de ustedes morirán como mártires. Pero no te preocupes, tal como dice en el versículo 10 al inicio, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Por qué? Porque el versículo al final dice, yo te daré la corona de la vida. Tú volverás a la vida y recibirás la vida eterna. Es por eso que el éxito temporal del diablo y sus secuaces humanos terrenales es pasajero. Finalmente, el victorioso es Dios. Finalmente, el victorioso es aquel que está con el Señor. Pasamos aquí por esta tierra por tribulaciones, por persecuciones. Pero no temas en nada de estas cosas. Concéntrate en el galardón final, en la recompensa, en la promesa, en la vida eterna, en la corona que el Señor te dará. Sé fiel hasta la muerte, dice, yo te daré la corona de la vida. ¿Cuándo recibiremos la corona de la vida? ¿En qué momento? ¿Qué dice la Biblia? Vengan conmigo a 2 de Timoteo, pues aquí está la descripción. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, donde dice Pablo, cuando él ya estaba cerca a morir de mártir, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, aquí está, me está guardada, dice, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuándo la recibirá? ¿Hasta cuándo estará guardada su corona de la vida? Hasta aquel día de la venida de Jesucristo. Pablo sabía esto muy bien. Y si vamos a 1 de Pedro, también vemos que Pedro también lo sabía muy bien. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4, donde dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cuándo? En el retorno de Jesucristo. Eso era la esperanza de los creyentes de la ciudad de Esmirna.
Pero no solo de la ciudad de Esmirna, de todas las 7 iglesias, y no solamente de todas las 7 iglesias, de todas las iglesias cristianas que había, era la misma fe, la misma esperanza, y no solo en la época contemporánea en la cual Juan escribió, sino también, como vemos, en las épocas que representan estas iglesias ya en su aplicación profética. En ese sentido, nosotros vemos algo muy interesante, pues las tribulaciones y las persecuciones que tuvieron que sufrir estos hermanos, en especial de Esmirna, eran tremendas. Les voy a leer y explicar algunas de ellas. Sucede que las persecuciones que tuvo que sufrir Esmirna eran de proporciones alarmantes. Quiero describirles la última y más cruel de las persecuciones que tuvo que vivir la iglesia de Esmirna en su aplicación profética, del 100 al 313. Era bajo el emperador Diocleciano. Él sacó un edicto en el año 303. Y este edicto era disolver las comunidades cristianas, demoler las iglesias, quemar las Biblias y los libros religiosos, y muchos de los cristianos entraron inclusive en esclavitud. En esa época de esta terrible persecución, la historia nos habla de muchos mártires que fueron anotados según su testimonio. Por ejemplo, la iglesia reconoce a San Sebastián. Él murió amarrado a un árbol con 100 flechas que dispararon contra él. San Cecilio, que era, según la Iglesia Católica, el patrón de la música sacra, y también San Agnes, ambos en esa misma persecución murieron en la hoguera. Y había uno que llegó a ser muy conocido, que era Policarpio. Y les quiero leer acerca del testimonio de Policarpio. Aquí, Esmirna fue la sede de una notable serie de martirios. Estamos hablando ahora de la Esmirna literal, y dice que se extendieron también por varios días literales. El 12º y último de estos mártires fue el gran Policarpo. Y escuchen acerca de su testimonio, que para la época cuando murió había servido como el principal ministro religioso de Esmirna por un espacio de por lo menos 40 años. Era el principal ministro de Esmirna durante aproximadamente 40 años. Y de edad muy avanzada, Policarpo fue arrestado en una casa de campo un viernes de noche. Inmediatamente le pidió a su esposa del granjero que preparara cena para los soldados que habían venido a detenerlo. Mientras estos comían, Policarpo se puso de pie a un costado de la pequeña habitación y oró en voz alta durante 2 horas por cada cristiano del Imperio Romano de quien él se podía acordar. Al día siguiente, en el anfiteatro de Esmirna, el gobernador Status Quadratus se sintió tan profundamente impresionado por Policarpo que trató de salvarle la vida. Al ver que sus esfuerzos no daban resultado, le pidió a Policarpo que maldijera a Cristo. Estaba seguro de que un hombre tan grande como Policarpo estaría ansioso de separarse de Jesús, a quien Roma había condenado como criminal. Pero Policarpo, en cambio, dio esta vibrante respuesta. Policarpo se puso en pie y dijo: durante 86 años lo he servido a Jesucristo y Él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo yo maldecir a mi Rey que me salvó? Diciendo que Jesucristo es su Rey. La multitud, entre la que se encontraban miembros de la sinagoga judía, pidieron a gritos que Policarpo fuera arrojado a los leones. Pero estos estaban más que satisfechos, porque pocos momentos antes se habían comido a otras víctimas no cristianas.
Un heraldo explicó entonces que ya había pasado la hora del día cuando todavía era legal que se usaran leones en ese entretenimiento, por lo que la multitud exigió que Policarpo fuera quemado vivo. Cuando el gobernador consintió, los judíos, en una actitud hostil muy poco común, fueron los primeros en reunir leña para la hoguera, aunque era sábado. Tremendo. Y así Policarpo murió como uno de los mártires de las persecuciones de Esmirna. Tremendas cosas ocurrieron en esa época. De todas maneras, tenemos que ver de que esta mención de Apocalipsis 2, versículo 10, donde dice Jesús: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Estos 10 días, aunque literalmente había varios días de terribles persecuciones en Esmirna, tiene también una aplicación profética de tiempo profético. Ya hemos estudiado lo que es un día literal en tiempo profético. Un día se convierte en ¿qué? En un año. Lo hemos estudiado a lo largo de ese seminario en varios momentos. Aquí estamos hablando de 10 días que se convierten, ya que esta es una profecía también en su aplicación profética, se convierte en 10 años. Y efectivamente, la última de las persecuciones que tuvieron que sufrir los cristianos entre el año 100 y el año 313 era una persecución de 10 años. Fue declarado por Diocleciano, por edicto en el año 310. Y en el año 313, exactamente 10 años después, Constantino, el nuevo emperador, sacó un edicto proclamando al cristianismo como la religión, como una religión oficial. Y terminó la persecución. Justito 10 años después. De tal manera que aquí te encontramos ya la aplicación profética de esta época de persecuciones. Y es por eso también que nos lleva estos 10 años, nos llevan al año 313. Y es por eso que también el mensaje a la iglesia de Pérgamo, la tercera de las 7 iglesias, inicia en 313. Y vamos a ver el siguiente tema, dónde nos lleva y cuáles eran las características de la tercera etapa de la cristiandad. De todas maneras, unos cuantos detalles más analizaremos de la iglesia de Esmirna antes de terminar. Ocurre que el Señor le dice a esta iglesia algo muy interesante. Él le dice, hablando de los 10 días, podemos encontrar aquí una profundidad aún más amplia acerca del simbolismo de estos 10 días. Ya vimos 2 aplicaciones. La literal, donde también Policarpo murió. La simbólica, la profética de los 10 años de persecución que ocurrió Diocleciano hasta Constantino del 303 al 313, pero también el simbolismo del 10 es aún más amplio. Ocurre que el 10 es un símbolo bíblico para lo que es la prueba, también lo que es el juicio. Inclusive hablamos de 10 mandamientos en Éxodo 20. ¿Por qué justamente 10? Porque están en relación también a la prueba de nuestra lealtad y también están en relación al juicio, pues la norma del juicio también son los 10 mandamientos. Ocurre que los 10 días están en relación también a las pruebas, la tribulación, la persecución, pero también en general a las pruebas. Recuerden a Daniel en capítulo 1, versículo 14 y 15. Daniel tenía una prueba de ¿cuántos días? De 10 días, para ver si su rostro era mejor que los de los demás muchachos que comían de las raciones de la comida babilónica del rey Nabucodonosor. Pero Daniel, durante 10 días de prueba, solo comió legumbres y agua, ¿recuerdan? El 10, la simbología de la prueba. Los 10 días también aparecen en otros lugares de la palabra de Dios.
en relación a las pruebas. Hemos estudiado ya en este seminario, cuando vimos el asunto de las fiestas y el gran día del Yom Kippur, vimos que entre el gran día de la expiación de Yom Kippur, el día del juicio, antes a él, 10 días antes, comenzó el periodo de prueba para el día del juicio, para el Yom Kippur. Comenzó 10 días antes en la fiesta de las trompetas, ¿recuerdan? Se tocaba las trompetas 10 días antes en la fiesta de las trompetas y corrían 10 días de prueba hasta finalmente el día del juicio del Yom Kippur. Así que el 10 en sentido de la simbología de prueba es amplio en la palabra de Dios. Recuerden, inclusive el libro de la Mishnah, el libro de los Hebreos también habla de las 10 generaciones, de Adán a Noé, de Noé a Abraham, habla de las 10 pruebas de Abraham, habla de las 10 plagas de Egipto, y en esa simbología siempre el 10 también está relacionado a la prueba. Así que cuando hablamos de Esmirna, de los 10 días de prueba y tribulación, aparte de las aplicaciones que ya le hemos visto, encontramos que durante toda la época de Esmirna era una época de tribulación y de prueba para el pueblo de Dios, que vivía bajo diferentes situaciones de persecución, de tribulación, de prueba, de parte del paganismo y también del imperio romano, del cual estaban ellos sujetos en esas épocas. Pero finalmente el versículo 10 al final y el versículo 11 nos dicen que sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Ya hemos visto cuándo resucitarás en el retorno de Cristo. Y ahí recibirás tu corona de la vida. Ahí recibirás la vida eterna, el galardón, el gran premio. Y dice el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez en plural. No dice aquí, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a la de Esmirna, porque esto es un mensaje solo limitado a la iglesia de Esmirna. No, esto también en su contexto general, casi todas las iglesias han tenido que sufrir persecución. Persecución no era solo un problema de la iglesia de Esmirna. Lo que también nos está mostrando que esto aquí no es algo literal que solo se aplicaba a la iglesia local de Esmirna en el tiempo contemporáneo de Juan que lo escribió, sino esto también es una prueba que Esmirna es un símbolo de la iglesia bajo persecución. Para ser específicos, como estamos viendo, del 100 al 313 de la historia cristiana, pero también, no solamente en esa época había persecución, en todas las edades, en todos los siglos de la cristiandad, siempre había persecución. También los apóstoles sufrieron persecución en la primera iglesia, en la de Éfeso, en la iglesia apostólica. Y también nosotros, en el tiempo del fin, lo que ya hemos estudiado en el seminario, habrá nuevamente persecución. La bestia, la marca de la bestia, y todas esas cosas, Apocalipsis 13, etc. Lo que ya hemos visto. Así que las promesas que se aplican a la iglesia de Esmirna son también promesas para ti y para mí. Cuando dice, sé fiel hasta la muerte, esto no fue solo un mensaje para los hermanos de Esmirna de 2000 años atrás. Sé fiel hasta la muerte también es para ti y para mí. Yo te daré la corona de la vida. No es solo un mensaje para los hermanos de hace 2000 años allá. Es también un mensaje para nosotros. Sé fiel, yo te daré la corona de la vida. El Espíritu dice a las iglesias. Pues esto también las otras iglesias tienen que oír y también sacar lo que es para ellas. Y dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí nos dice a los hermanos de Esmirna, pero en su contexto general, a ti y a mí también, que si nosotros vencemos, no sufriremos daño de la segunda muerte. De la primera sí, está bien. La primera muerte que todos tenemos que sufrir, si es que no estamos con vida cuando venga Jesucristo. La primera muerte que han tenido que sufrir todos los hijos de Dios, y no solo todos los hijos de Dios, sino también todos los seres humanos han tenido que morir la primera muerte. La primera muerte no es el problema, como ya hemos visto en el seminario. El problema es la segunda muerte. La primera muerte tiene solución. Resurrección para todos los que murieron la primera muerte, inclusive los malos, porque la Biblia habla de 2 resurrecciones, ya lo hemos estudiado.
Primera resurrección para los hijos de Dios en la venida de Jesucristo. Y ahí debemos estar nosotros. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, pues la segunda muerte solo se aplica a aquellos que resucitan en la segunda resurrección. Apocalipsis 20, tras el milenio, tras los 1000 años, cuando los otros muertos resucitan, los para condenación, para recibir ya el castigo final, la lluvia del infierno y el lago de fuego. Eso es el problema real y verdadero, porque de la segunda muerte no hay resurrección. De la segunda muerte no hay esperanza. Ahí sí, eso sí es un problema. Es por eso que Él dice, obviamente hablando a los siervos de Dios, el que venciere, el que hace caso a la palabra de Dios, el que se arrepiente, el que vence el mal, el que obedece a Dios, no sufrirá daño de la segunda muerte. No participará en la segunda muerte, no entrará al infierno, sino recibirá, como dice el versículo 10 al final, la corona de la vida, vivirá por siempre. Amén. Amén. ¿Nosotros dónde debemos participar? En la primera resurrección. Nadie de nosotros debe ser parte de la segunda resurrección y de la segunda muerte. Eso es fatal. De eso no hay esperanza. De eso no hay una nueva oportunidad o resurrección. Ya no más. Ahora es el tiempo de la decisión. Ahora tienes que decidirte por Jesucristo. Aceptarle como tu Salvador personal. Cambiar tu vida. Vivir de acuerdo a su palabra. Desechar lo malo, el pecado. Vivir en obediencia. Vencer las pruebas y las tentaciones. Ahora es el momento de que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida. Entonces, esto fue el mensaje a los hermanos de Esmirna. Como vemos también a nosotros en un sentido más generalizado, pero sobre todo ellos que tenían que vivir durante más de 200 años bajo terribles persecuciones, en pobreza, rechazados por la sociedad, perseguidos por los emperadores, encarcelados, torturados, martirizados, para ellos escuchar, no temas, en nada lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Por eso Jesús se presentó en el versículo 8, yo soy el que estuve muerto y vivió, yo pasé también por la tribulación de la persecución y por el martirio. Tú pasarás por lo mismo que yo. Es por eso que esta iglesia no encontramos reprensión, pero una iglesia pura, una iglesia que así la voluntad de Dios, rica en espíritu, rica en fe. De esta manera, queridos amigos, hermanos, visitas, todos los que escuchan este mensaje, quiero terminar diciendo un detalle que tenemos que analizar todavía en la iglesia de Esmirna para no caer en este problema que está en el versículo 9. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y ahora viene el punto. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga ¿de quién? De Satanás. Aquí muestra que también en la época de la iglesia de Esmirna, en estos años, del año 100 al año 313, en esa época había también falsos hermanos. Eran personas que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son, ¿qué cosa? Sinagoga de Satanás. Esas son palabras muy fuertes. En primer lugar, aquí nos indica que el diablo es muy religioso. Pues el diablo tiene su templo, su iglesia, su sinagoga, la sinagoga de Satanás. Porque el diablo es sumamente religioso. Ya lo hemos estudiado en este seminario. Él quiere adoración del ser humano. Por eso pone falsas leyes, por eso pone falsas doctrinas. Y nosotros, si estamos en esas cosas, sin darnos cuenta, podemos estar en la sinagoga de Satanás. Si nosotros estamos adorando de una manera contraria a la palabra de Dios, si estamos guardando mandamientos contrarios a la palabra de Dios, si estamos creyendo doctrinas contrarias a la palabra de Dios y creemos ser, pero estamos sin saberlo en la sinagoga de Satanás. El diablo nos tiene ahí en su iglesia
en su iglesia de engaños, de errores, de mandamientos humanos, de doctrinas falsas, de idolatría y adoración al sol, de espiritismo, inmortalidad del alma y muchas cosas más. Es por eso que es tan importante reconocer la blasfemia de los que se dicen ser judíos, de los que creen que son y no lo son. ¿Por qué dice aquí de los que dicen ser judíos? Saben que ya lo hemos estudiado en el seminario. Los que dicen ser judíos, estamos hablando aquí en forma simbólica y espiritual, pues los cristianos son los judíos espirituales. Tú y yo somos judíos espirituales, somos el Israel de Dios. Vamos a ver rápido unos cuantos versículos. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. No es ese el verdadero judío, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, y no en letra. El verdadero judío no es el que lo es por sangre, sino el que lo es por promesa. Y si tú has aceptado al judío Jesucristo como tu Mesías, entonces tú eres judío espiritual. Tú eres Israel espiritual. Israel significa vencedor. ¿A quién se dirige Apocalipsis en las 7 iglesias? Al que venciere, al que venciere. ¿Y quién es el vencedor? Israel. El Israel es simbólico espiritual. El verdadero Israel de Dios, no en la carne, no en la circuncisión externa del cuerpo, sino el que venciere, el verdadero Israel. Ustedes recuerdan, ¿no?, que Israel recibió el nombre que, al recibir el nombre de Israel, era porque él venció, victorioso, vencedor. En ese sentido es muy importante. Vamos a leer Romanos capítulo 9, versículos 6 y 7. Romanos capítulo 9, versículos 6 y 7. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Lo que Dios dice, ser israelita no significa venir literalmente de la sangre, de la descendencia del Israel literal, sino dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, y ahora viene, en Isaac te será llamada una descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son los hijos según la promesa son contados como descendientes. Si tú te agarras y te aferras de la promesa hecha a Abraham y a Isaac, la promesa del Mesías venidero, de la gran descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Si tú te aferras de la promesa, aunque no eres descendiente literal de sangre y carne de Israel, de los hebreos, tú llegas a ser uno de ellos. Por eso dice esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son los hijos según la promesa, los que se aferran a la promesa. Y si tú te aferras a la promesa hecha en la palabra de Dios, que fue escrito solamente por judíos y hebreos, y tú como gentil te aferras a la promesa de la palabra de Dios, y la promesa del Mesías, y la promesa de la resurrección, y la promesa del retorno de Cristo, etc., entonces te haces hijo de Dios, y eres contado como descendencia espiritual. Israel espiritual, judío simbólico espiritual. Vengan conmigo a Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 14 al 16. Gálatas 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Es decir, no importa si tú eres del linaje literal o no eres del linaje literal
del pueblo judío. Eso no importa, sino lo que importa es la nueva creación, dice. Y por eso dice el versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El Israel de Dios. Tú eres parte del Israel de Dios. Si tú llegas a ser una nueva creación, no importa si eres judío de sangre o no lo eres, pero si te aferras a la promesa, paz y misericordia recibirás y serás parte del Israel de Dios. Gálatas, capítulo 3, versículo 28-29. Gálatas 3, 28-29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La barrera que había entre el judaísmo y los gentiles se derrumbó. Cristo lo derrumbó, hizo de los dos pueblos uno. Dice el versículo 29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si tú eres de Cristo, ciertamente eres linaje de Abraham. Tú eres un israelita, un judío, un hebreo. Eres espiritual, simbólico, parte del Israel de Dios, del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Juan capítulo 1, versículo 47. Juan capítulo 1, versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Quién es un verdadero israelita? Una persona en quien no hay engaño. Si en ti no hay engaño porque tú sigues a Jesucristo, eres un verdadero israelita. Amén. Esto es como tenemos que entender el Nuevo Testamento y el Apocalipsis y las profecías. Si no, vamos a interpretar mal las cosas. Y por eso en Apocalipsis 2, versículo 9, cuando dice a la iglesia de Esmirna, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí habla de los que eran cristianos, pero que eran judíos espirituales. ¿Y cuál era la blasfemia? La blasfemia radicaba en que ellos decían ser judíos, es decir, judíos espirituales, o en otras palabras, el verdadero pueblo de Dios, pero dice, no lo son, no lo eran, sino eran sinagoga de Satanás. ¿Y por qué? Porque en vez de que estaban guardando los mandamientos de Dios, estaban guardando mandamientos erróneos, opuestos. En vez de seguir las doctrinas de la palabra del Señor, estaban siguiendo doctrinas transformadas y cambiadas. Aquí estamos viendo el falso cristianismo ya en la época de Esmirna, cuando era bajo persecución. Aún ahí había ya personas que decían ser Dios. Nosotros somos los verdaderos, pero no lo eran. Es una blasfemia. Es una blasfemia estar en la sinagoga de Satanás, estar en oposición a la verdad, pero decir, yo soy el verdadero, yo tengo la religión y la verdad. ¿Se dan cuenta? ¡Qué terrible! Y hay tantas religiones y iglesias de este mundo también cristianas que dicen ser, nosotros somos los verdaderos judíos o los verdaderos cristianos. Pero sus doctrinas están opuestas a la palabra de Dios. Guardan mandamientos de hombres. Han cambiado lo que es recto y siguen normas y principios, costumbres del mundo. Y esa es la verdadera blasfemia. Sin saber, ellos están en la sinagoga de Satanás. ¡Qué tremendo! Así que aquí vemos que algunos simulaban hipócritamente ser judíos, cristianos, pero no poseían las características del verdadero cristiano o del verdadero judío espiritual. Tremendo. Terminamos diciendo que este mensaje a la iglesia de Esmirna es un mensaje del cual podemos sacar mucha riqueza para nuestra vida personal. Vamos a resumirlo. En primer lugar, no importa si eres pobre en dinero, importante es que eres rico en espíritu y en fe. Segundo lugar, mucho cuidado con hipócritamente creer ser
cuando podamos estar en la sinagoga del enemigo por no vivir a la altura de las características que debemos estar viviendo. Otra cosa, no temer la muerte, no temer la tribulación y la persecución, que igual la iglesia de Esmirna, nosotros también tendremos que sufrir en un cercano futuro, cuando una última persecución una vez más habrá en la tierra, y tú y yo tendremos que ser firmes como los hermanos de Esmirna. Aunque tengan que enviarnos a la cárcel o inclusive al martirio, debemos ser fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Dice la palabra del Señor, el que persevera, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, será salvo. El que persevera hasta la muerte será salvo. El que persevera y es fiel hasta la muerte, también esto se aplica a ti y a mí. Dios nos dará la corona de la vida. ¿Cuándo? En su retorno, en la segunda venida de Jesucristo, cuando Él retorne en gloria y majestad. Y finalmente, si vencemos, igual como en cada iglesia veremos nosotros siempre lo mismo, el que venciere. Porque en cada época de la historia cristiana, en la iglesia apostólica, en la iglesia de Esmirna bajo la persecución, y las otras que veremos, en todas las épocas había vencedores. Por eso entre los salvos que un día se levantarán cuando Cristo venga, habrá salvos y representantes y hijos fieles, siervos de Dios, de todas las épocas de la iglesia cristiana. Y ahí nos reuniremos por la eternidad, comiendo el árbol, del fruto del árbol de la vida. Ya no sufrir más daño, ya no sufrir otra muerte. No, eso ya pasó. ¿Quién de ustedes quiere ser fiel al Señor? ¿Quién de ustedes quiere también vencer? ¿Quién de ustedes también quiere ser parte de aquellos que un día recibirán la vida eterna, la corona de la vida? A ver si puedo ver alguna mano por ahí. Amén. Dios nos va a ayudar a alcanzar la meta si nosotros perseveramos, si no volvemos atrás. Si seguimos el camino, lo vamos a alcanzar. El Señor ha prometido, el que comenzó la buena obra en nosotros, es fiel, ¿para qué? Para terminarla también. En el próximo tema veremos la iglesia de Pérgamo. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video, y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web, donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera, que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.